¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tratar de demostrar algo que yo he venido defendiendo durante mucho tiempo en cuanto a intuición, pero que ahora cada vez lo considero más y más claro y más fehaciente, y es el hecho de que la energía en sí que produce ese impulso de fuerza, que se transforma en materia, esa energía contiene tres atributos que siempre he defendido y que lo he propuesto y que en ocasiones me ha costado poderlo demostrar, pero se lo voy a explicar. La energía contiene en sí intencionalidad, selectividad y poder. Contiene pretensión, comprensión y propósitos. Eso existe en la energía, en su totalidad. Ahora, ¿cómo demuestro esto? Por un lado, quiero acercarme a la observación del ser humano en su historia. El ser humano ha ido poco a poco buscando relaciones de proporciones, ha estado buscando cánones, ha estado buscando reglamentos, esa regulación, ese reglamento, esas proporciones. Nos han mantenido atentos a la búsqueda científica de aquellos datos que son constantes. Desde Pitágoras, en el 569 o 475, este hombre duró mucho tiempo, vivió 94 años antes de Cristo. Él vivió 94 años, 560, nació en el 569, murió en 475, es decir, vivió 94 años en la época anterior a Cristo, es decir, en el siglo VI antes de Cristo. Él no solamente era matemático, sino que creó una escuela. La escuela pitagórica se caracteriza por ser de tendencia religiosa, tenían también interés en la medicina, en la filosofía, en la cosmología también, los astros. Es decir, Pitágoras ya nos ofrece una serie de atribuciones que son amplias porque implican muchos aspectos de la vida, implica la observación de los astros y el conocimiento matemático de las distancias. Él mismo con el teorema de Pitágoras nos explica que existen unas reglas y unas relaciones de proporción que se dan y que se mantienen siempre en el tiempo. Más adelante, los mismos griegos, podemos seguir con ellos, más adelante nos encontramos con arquitectos, nos encontramos con escultores. Vamos a hablar mejor de los escultores ya que estamos dentro del ámbito de las artes plásticas. Nos encontramos con escultores como Policleto, por ejemplo. Y Policleto, que también nace 400, en el año 420 a.C., más o menos, este señor del siglo V, empieza a hacer esculturas motivado por la idea de buscar un canon. Vamos a buscar una reglamentación, una regulación, algo que en medidas nos sirva para poder crear proporciones y proporciones adecuadas a ese canon. Bueno, Policleto empieza a pensar que el ser humano ideal podría tener 7 cabezas de alto. Y en base a esa proporción de las 7 cabezas, él hace sus esculturas en bronce o sus esculturas en... Y de él, por ejemplo, nos quedan el Dorífero, el Diadúmeno, nos queda también la Amazona herida. Y estas figuras que nos llegan a nosotros hoy en día, cuando las medimos, son rígidas en cuanto a la relación métrica o de medidas de proporciones. Observamos que sí, que tiene el Dorífero de Policleto tiene 7 cabezas, pero lo que me inquieta a mí es esa búsqueda dentro del arte del escultor de buscar una reglamentación. Esta reglamentación no solamente la ofrecía Pitágoras con su desarrollo de la geometría, ni Policleto con las proporciones de las cabezas en sus esculturas, sino que otros compañeros de ellos también estaban preocupados por ello. Prasíteles te dice, no, el canon no debe tener 7 cabezas, sino que tiene que ser un poco más erguido, tiene que tener 8 cabezas y además no puede estar tan estático, sino que vamos a hacerlo con un poco más de movimiento. ¿Por qué? Porque las cosas se mueven. Observaban la naturaleza, en la naturaleza las cosas se mueven. Bueno, Prasíteles nos dejan estos estas pruebas escultóricas en Hermes con el niño, Hermes con Dioniso, con el niño. Es una escultura bastante bonita. Es un personaje que tiene un niño en el brazo. Tiene también esta escultura del Apolo sauróctono, es decir, el que mata al Sauro.
O la Afrodita Snidia, que nos ha llegado entrecortada, no nos llega entera. Pero bueno, esa misma Afrodita también es como la proyección después en la Venus de Arles de los romanos. Los romanos se basan en Prasíteles para hacer esculturas. De hecho, hubo mucha copia, muchos autores que no sabemos si sus cosas son de ellos o no. Por ejemplo, Lisipo hizo tantas esculturas, se cree que hizo más de 1500 esculturas. De Lisipo nos queda otra visión. Para Policleto eran 7 cabezas la base de la estética de la altura humana. Para Prasíteles eran 8 cabezas, pero para Lisipo no. Para Lisipo dice, no, hay que buscar un intermedio. Uno es muy alto, otro muy bajo, vamos a poner 7 cabezas y media. La Posiomeno de Lisipo es esa figura que se está limpiando el sudor de este atleta. Hay que comprender también que en aquella época, cuando hablamos de que Lisipo hizo 1500 esculturas en bronce, debemos de pensar, bueno, ¿y cómo tanto mercado? Bueno, el mercado se daba en las Olimpiadas, en estos Juegos Olímpicos. Aquel que lanzaba la jabalina más grande, más lejos, bueno, ese quedaba ahí como era la foto del momento. En lugar de hacerte una foto, te hacía una escultura. Entonces, lógicamente, tenemos muchas demostraciones de esculturas de los Juegos Olímpicos. En aquella época, como os digo, estaba Policleto, estaba Prasíteles, Lisipo, Escopas, Apeles. Todos estos señores se preocupaban por buscarle una reglamentación, una regla que regule las cosas. ¿Y por qué tenemos que regular las cosas? ¿Por qué no hacerlos a centímetro, al azar, a la casualidad? Si tenemos la visión de que nosotros existimos al azar, podríamos negar todo ese tipo de reglamentación y hacerlo al azar. No, pues no pasa eso, no pasa eso. El ser humano busca reglamentación y es curioso que estos que te defienden la existencia de las cosas al azar te dicen que es científico. ¿Científico al azar? ¿Qué tipo de ciencia conocéis al azar? Ninguna. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos a explicar lo que os afirmé al principio, que la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder. Por un lado estamos viendo este tipo de preocupación por la regulación o por la reglamentación que ha existido a través de la historia del arte. Pero por otro lado también tenemos que comprender que las cosas que existen con una intención, existen con un propósito. Y todo propósito es pretendido. Yo no puedo decir que existe un propósito y ese propósito no ha sido pretendido. Todo lo que propongo es, en principio, una idea y esa idea es necesaria. Esa necesidad es la que me lleva a proponer algún tipo de proyecto artístico, proyecto arquitectónico, proyecto escultórico, proyecto fotográfico, proyecto que sea. Todo tipo de proposición ha sido previamente pretendida. Y si nos vamos a la historia más cercana a nosotros, nos encontramos con un personaje que es bastante interesante, que es Leonardo de Pisa. Y Leonardo de Pisa lo conocemos como Fibonacci, y Fibonacci nos dice que en el proceso de desarrollo de algunas plantas, o en el proceso de construcción de los animales, o en el proceso de realización de algo, existe un número que se llama el número de oro, que es ese número que existe en una distancia donde el espacio menor es al mayor, así como el mayor es al todo, a la totalidad es espacio. Bueno, y esa reglamentación áurea, cuando empezamos a observarla en su profundidad, en su análisis particular de cada una de las cosas, nos viene a decir que dentro de la información de la creación, dentro de esa información de lo creado, existe una especie de aritmética, una especie de matemáticas, conocimiento, si es que lo podemos llamar así, o un intelecto, si nos vamos ya al plano más grande. Luego tenemos que en el proceso de la creación existen, por un lado, la pretensión que nos motiva a hacerlo, que es un aspecto emocional. Existe también la reglamentación o la regulación, porque si yo no hago las cosas proporcionadas a lo que los demás comprenden, no se van a convencer. Y si no se convencen de eso, no lo van a aceptar. Es decir, necesito hacer algo comprensible o convencional, o algo que convenza al otro. Luego ya estoy hablando de dos aspectos importantes.
Estoy hablando de que no puedo crear sin pretensión, es decir, que antes de crear se necesita el deseo por hacerlo, es decir, existe una intencionalidad detrás de eso que pretendo y de eso que propongo. Y existe también, para que esa intencionalidad se establezca, existe una regla, una concordia, una concordancia entre la idea y la imagen. Y de esa concordancia puedo decir también que si la he creado existe poder. Por lo tanto, intencionalidad, selectividad y poder existen ahí, en la creación. Bueno, la creación artística lógicamente está hecha por nosotros, por los humanos, pero la creación natural no está hecha por nosotros. Se supone que se hace a sí misma, pero se hace a sí misma en base a algo, porque hemos dicho que nada en la creación se proyecta si no hay una pretensión antes. Yo no puedo proponer si no hay una pretensión tras. El principio descartiano de causa y consecuencia está ahí, es un principio científico, aunque lo explique un filósofo. Pero la ciencia lo adopta, lo asume y te dice que la consecuencia de tal cosa, si lo puedo demostrar, es porque en tal cosa existe también algo de esa consecuencia. Es decir, causa y efecto, efecto y causa son lo mismo, nada más que en extensión distinta. Luego, bueno, tenemos que el origen de lo creado contiene en sí mismo esos tres aspectos. Vamos a echar un vistazo a lo que hemos visto así a lo largo de la historia. Por un lado, sabemos que los eh, escultores, pintores, se regulan por este tipo de matemáticas intrínsecas en la estética, por llamarlo de alguna forma, pero si vamos a otro plano distinto, si analizamos el poder, ¿de dónde sacamos la justificación de que en la creación existe un poder? Echemos un vistazo a Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev fue el organizador del sistema periódico, por llamarlo de alguna manera. Y este sistema periódico te ordena los elementos simples en base a su masa atómica. Claro que esa masa atómica o ese peso atómico es un peso estándar, se refiere a la media de masas atómicas de un elemento en el medio local en el que nos encontramos, en el medio terrestre, con una atmósfera terrestre, y es un promedio determinado por una comisión de científicos, una comisión que se llama Comisión de Pesos Atómicos y Abundancias Isotópicas, la IUPAC, que te deja un margen de incertidumbre porque, claro, ese peso es un promedio, no es un peso así literal, exacto, sino que hay un promedio. Un promedio porque se toma la suma del protón, del electrón, pero además hay otras partículas que pueden variar ese peso. Entonces, un peso promedio. Pero nos dice algo que es interesante para afirmar esto que os digo de que en la creación o en la energía existe intencionalidad, selectividad y poder. Nos demuestra que cada uno de esos pesos atómicos, es decir, cada uno de esos elementos aumenta. Es decir, el hidrógeno aumenta y se transforma en otro elemento distinto al hidrógeno con un peso no directamente eh, proporcional. No es uno pesa 1 y el otro pesa 2. No, el uno pesa 1 y el otro pesa 4 y el otro pesa 8. Es decir, hay una secuencia de pesos que no tiene lógica, no es una lógica evolutiva, no es una lógica que sí, claro, esto se junta con lo otro y debido a presiones atmosféricas y debido a mutaciones y a miles de millones 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 de años se transforma en lo otro. No, es una proyección alterna, pero ligada porque la suma de oxígeno e hidrógeno nos da una sustancia, nos da el agua. Y fijaos cómo opera esto. Esto también es interesante. Nosotros tenemos esa percepción de la energía como fuerza, como poder, como empuje, Bueno, pero si tuviésemos que definir, bueno, qué es la energía y qué es la fuerza, podríamos decir que la fuerza es presión y la energía es la naturaleza directiva de esa presión. Es decir, en esa presión van a existir tres aspectos: orientación, dirección y recorrido. Esos tres aspectos existen en la fuerza. La fuerza no es solamente un segmento, no es solamente un vector, no, la fuerza es una presión ejercida en una dirección durante un tiempo y en un espacio. Es decir, orientación, dirección y recorrido existen en esa fuerza. Pero esa fuerza es pretendida, porque si tiene orientación y dirección,
va en alguna dirección, o bien va hacia el norte, hacia el sur, y va hacia aquí o hacia allá. Es decir, orientación y dirección tienen dos connotaciones distintas. Una hacia dónde lo oriento y hasta dónde llego. Y para llegar hasta ese dónde llegar necesita también de un recorrido. Luego, orientación, dirección y recorrido existen contenidos en la fuerza. Luego, si existen contenidos en la fuerza, necesitas aún algo que pretenda esa propuesta. ¿Entendéis? Esa pretensión de llegar a tal sitio, de pujar en tal sustancia, de presionar con tanta intensidad, con más o menos intensidad, viene de la pretensión. Luego no podemos negar que la energía pretende. Pretende y pretende lo máximo, lo mejor, lo satisfactorio, el bien del ordenamiento natural al que llamamos cosmos. Cosmos es una palabra que significa orden. Luego, esa energía está siempre en pro del orden macro, del orden total, del orden máximo. Bueno, tenemos que tanto la energía como el poder, como la fuerza son manifestaciones del poder. Y decimos también que ese poder es intencionado, es selectivo y es motivante o poderoso, o contiene ese tipo de presión. Y esa presión de la energía transformada en fuerza, vamos a hablar ya de la fuerza, esa fuerza tiene también tres aspectos distintos. Existe una fuerza de expulsión, esa fuerza hacia afuera, esa fuerza del emisor, le llamamos fuerza nuclear. Existe una fuerza de intercambio, de dar y tomar, esa fuerza la llamamos electromagnética. Y existe también la fuerza de atracción o de gravitación hacia adentro. Es decir, tenemos una fuerza hacia afuera, una fuerza hacia adentro y una fuerza dual que va y que viene. Curioso que en base a esas tres fuerzas, a esas tres manifestaciones de la fuerza, tengamos la velocidad, tengamos el espacio y tengamos el tiempo. Espacio, tiempo y velocidad se establecen en el momento de la proyección energética en fuerza. Cuando esa naturaleza directiva que impulsa, porque tiene poder, ese mismo poder lo impulsa hacia cierto lugar y con cierta intensidad, está creando un átomo, está creando una partícula en movimiento, está creando vida. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento también. Luego tenemos que el tiempo, el espacio, la velocidad se crea, pero esa relación en tiempo y espacio de una velocidad genera temperatura, genera calor. Genera calor por la intensidad. Si yo muevo esto muy, muy rápido, al final voy a acabar ardiendo. Y en ese calor se produce luz y color. La luz y el color son producto de esta intensidad, de la fuerza, motivada por una intención detrás de moverse a tal intensidad, de ejercer tal presión en tal dirección. Luego tenemos ahí la base más que justificada de que la energía contiene intención, selección y poder. Bueno, esa fuerza, al intensificarse, produce los elementos simples que conocemos. El hidrógeno, vamos a usar solamente 4 elementos simples que son la base de la vida. El hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Cuando yo mezclo el hidrógeno con el oxígeno, creo el agua. Cuando mezclo vamos a ver, el hidrógeno también con el carbono, creo el metano. Y cuando mezclo el oxígeno con el carbono creo anhídrido carbónico y cuando mezclo el nitrógeno con el hidrógeno me da amoníaco. Esos 4 elementos, agua, metano, anhídrido carbónico y amoníaco, más las radiaciones ultravioletas, porque hay que ver esto dentro de esa atmósfera capaz de producir esas reacciones ultravioletas, pues necesitamos luz. No hay ningún ser vivo que viva en la absoluta oscuridad. Tiene que tener algún tipo de luz, alguna cantidad de luz. Nosotros cuando vemos estos animales pequeños, crustáceos que están en el fondo del mar, no recuerdo ahora cómo se llaman, pero que lo buscan para alimentar desde lo que es el plancton de lo que se alimenta las ballenas. El plancton, hay plancton que casi es transparente y que vive en oscuridad y que tienes que alumbrarlo para verlo, pero no están en la absoluta oscuridad. Reciben algún grado de luz, algún grado de intensidad
que les permite tener una temperatura capaz de moverse. Recuerda que la temperatura viene derivada de la luz. Bueno, entonces con la mezcla del agua, el metano, el anhídrido carbónico y el amoníaco podemos hacer sustancias como el azúcar, el almidón y la celulosa. Y estos tres elementos son fundamentales. El azúcar, el almidón y la celulosa nos permiten hacer aminoácidos y nos permiten también construir proteína, que es la base de la vida. La esencia de la vida es la proteína y la proteína se crea en base a estos ajustes entre cantidades de azúcar, de almidón y celulosa. Podemos hablar de algunos que tengo aquí apuntadas, algunos derivados de estas mezclas, que son los albuminoides, la glubulina, la fibrina, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre, todos estos elementos simples, la albumina de la sangre, la oseína de los huesos, la gelatina, el colágeno, todo eso se deriva de las mezclas de estos azúcar, almidón y celulosa, así como la caseína de la leche, la creatina de la carne y lógicamente los aminoácidos que son esenciales para la vida. Son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que nos generan a nosotros, ese es nuestro ADN. Luego, por un lado, nos damos cuenta de que existe una intención detrás de todo esto creado, y existe una intención conectiva. La naturaleza se conecta en todos los aspectos y un aspecto importante a comprender de esa conexión son las enzimas. Las enzimas distinguen entre moléculas similares y entre moléculas que no son similares. Sin las enzimas nosotros tendríamos un movimiento tan lento que nos provendría la muerte, moriríamos. Y las enzimas poseen esas dos características, la de ligar o la de rechazar. Por un lado nos unen la ligasa, que es un aspecto de la enzima, y la restrictasa, que es otro aspecto de la enzima. La restrictasa separa aquello que no le conviene y la ligasa une aquello que le conviene. Bueno, esta formación nos demuestra que en nuestra estructura humana existe selección. La enzima es una demostración científica de que lo que sostiene nuestro cuerpo es una selección de entre aquello que se liga y aquello que rechaza. Y eso lo hace la enzima. Lo hace la misma naturaleza. Yo no le dije a la enzima, oye, rechaza aquello que no me gusta con la restrictasa y ahora con la ligasa liga aquello que me gusta. No, es natural, es una fuerza natural inserta en nuestra naturaleza y más allá de nuestra naturaleza, inserta en la misma energía vital. Bueno, otro aspecto de esta afirmación que os estoy dando de que la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder, os he hablado de los artistas que buscan esta reglamentación, os he hablado también de la demostración de Mendeleev, que nos dice que hay un poder detrás de los elementos simples y cada elemento simple se diferencia del otro en el poder. Eso por un lado tenemos la afirmación del poder, por otro lado tenemos la afirmación de la selectividad o de la selección, con esto que os decía las enzimas, y no solamente con los de las enzimas, sino que lo vemos en la naturaleza que existe un poder conectivo y un poder también de rechazo, por decirlo de alguna manera. Pero el tema que nos cuesta más demostrar es el tema de que la energía contenga intencionalidad, como si la energía tuviese algún tipo de emoción, algún tipo de sensación, o como si la energía sintiese. Y aquí nos viene un señor japonés que nació en 1943 y murió en el 2014, y este señor estaba haciendo unos estudios del agua en distintas naciones, y cuando miraba con su microscopio la estructura del agua, veía que el agua son como estos copitos de nieve, son muchos copitos de nieve juntos, y la estructura del agua era así como estrellas, como copitos de nieve. Pero resulta que se da cuenta de que cuando tenía música clásica en el laboratorio, esos copitos se formaban de una forma muy bien hecha, simétricos, perfectos, pero cuando le ponían música reggaetonera, por llamar de alguna manera, esas cuestiones vibraban y se producía una forma amorfa. Bueno, empezó a darse cuenta de esto y dijo, bueno,
quitemos la música, vamos a venir con una actitud bondadosa hacia el agua. Y veía cómo estas partículas del agua se ponían simétricas y perfectas y preciosas. Ahora voy a ir con mala leche. Y esas partículas del agua se transformaban en amorfas, transformaban en cosas muy raras. Y dijo, bueno, ¿qué es esto? Estoy hablando con el agua. Esto no es un ser, es una sustancia. ¿Y cómo es que esta sustancia reacciona a los estímulos humanos? Bueno, si es verdad que reacciona a los estímulos humanos, imagínate, el cuerpo humano es un porcentaje altísimo, entre un 70 y un 90% de agua. Entonces, si nosotros supiéramos cómo crear algún tipo de estímulos de bondad, de seguridad, de tranquilidad, de no sé, belleza, tendríamos todas estas formas geométricas del agua en total simetría y bien armadas, ¿no? Bueno, el estudio de Masaru Emoto nos demuestra que dentro de aquello que es simplemente energía, como es el agua, que es una sustancia, existe también la propiedad de responder a estímulos. Y si existe la propiedad de responder a estímulos es porque hay algún tipo de capacidad sensible, que no va a ser igual que la mía, porque la mía tampoco es igual que la de las plantas, porque la de las plantas tampoco es igual a la de los mosquitos, porque la de los mosquitos tampoco es igual a la de los animales. Es decir, tenemos que ampliar nuestra noción de emoción, porque la emoción no es solamente algo que siento yo, el gato siente también. La planta siente también, ¿no? Y si a la planta le pones fuego al lado, tú ves como la rama se va retirando del fuego, ¿eh? Y hay gente que ha hecho experimentos donde sienten que grita la planta, ¿eh? Cuando le acercas una cerilla o cuando le cortas una rama. Produce un sonido que nosotros no lo recogemos con nuestros oídos, pero con máquinas sí que se recoge esa vibración, ¿eh? Luego, existe dentro de la energía esa capacidad de intencionar. Luego, intención, selección y poder existen juntos en la energía originaria del cosmos. Por eso podemos afirmar que ni existe el punto de vista creacionista como lo muestra el creacionismo, de que esto se hizo tiquitito tocando la nariz con un señor que estaba allí y pop, 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 y salió todo. No, eso no es así. Y tampoco existe el punto de vista del materialismo del Gran Pun, del Big Bang. Bueno, es lo mismo, traducido es lo mismo, pero suena distinto. Big Bang suena a señorito y Gran Pun suena. Es decir, ninguna de esas dos posibilidades se acerca a lo que observamos. Lo que observamos en la naturaleza es que la energía existe en cada uno de nosotros con esa capacidad de intencionar de una forma selectiva y de una forma poderosa. Espero que esta explicación os haya servido para algo, porque a la hora de hacer arte necesitamos comprender las cosas que están alrededor nuestro y con las que vamos a utilizar en nuestro postulado filosófico, artístico, como queráis llamarlo. Si la teoría del arte es filosofía, entonces dentro de esta filosofía del arte tenemos que comprender la naturaleza de las cosas para poderlas también utilizar para el bien común, para que sirva y beneficie siempre a todos. Os dejo y si os ha gustado me ponéis like, si queréis suscribiros al canal, estos temas son apasionantes, así es que seguiremos conversando de estos temas y de otros también interesantes. Y si queréis compartirlo con vuestros amigos, también lo compartís. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.